Bienvenidos a Reset, yo me llamo Moisés. Y yo soy Elías. Y estamos hoy muy contentos de que están hoy con nosotros. ¿Cómo ha estado hoy, Elías? Excelente. Es un día maravilloso. La bueno. verdad, creo que ha mejorado muchas cosas que en mi vida he tratado de poner en práctica y estoy ya empezando a ver resultados. Sí. Buenos hábitos que he tratado de cimentar. O sea, porque tú sabes que el hábito se construye a través de la práctica del ejercicio y como ser constante en eso. Sí. Y ya estoy viendo frutos de algunas de esas cosas que he tratado de hacer constantemente, porque ya lo haces en inercia, como cuando aprendes a manejar estándar, stick. Y que ya cuando dominas eso es como que ya no sabes que estás manejando estándar, piensas que estás manejando, y como que los cambios y todo lo haces por inercia. Hay un versículo en la Biblia que dice, cuando dice que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Sí. Escuché una prédica una vez que decía que significa eso. Dice, no significa que cuando haces algo no debes de compartir de qué hiciste. Se podría aplicar de esa manera, pero cuando hicieron el estudio de ese versículo, el contexto en el que estaba, todo lo que envolvía, ¿verdad?, ese versículo, apunta a que se refería que cuando tu mano izquierda no sabe lo que hace tu derecha es que están separadas. Y hay muchas cosas, por ejemplo, cuando manejas estándar, tu mano derecha puede estar manejando el volante y la izquierda puede estar haciendo esos cambios. Y tu cerebro está controlando ambas, pero ya lo haces por inercia. Eso significa cuando una mano hace una actividad y la otra hace otra actividad, pero ya lo haces por default. Sí. Y las dos se mueven por default. Entonces, cuando tú generas un hábito, te vas a dar cuenta al principio que es un hábito porque estás haciendo un esfuerzo por mantener, por ser constante, por ser perseverante. Pero llega un punto en el que muchos dicen que es a los 21 días, que es donde el ciclo de la célula y todo eso. Soy confidente de ello, en algunos casos, no en todos. Pero que a los 21 días que estás haciendo algo, practicándolo, se convierte en un hábito. Y ese hábito ya después de esos 21 días lo haces automáticamente. Como que ya se vuelve parte de tu vida cotidiana. Entonces, he llevado a la práctica algunas cosas que digo, esto van a agregar valor a mi vida. Y ahorita ya estoy fuera de esos 21 días, o sea, como que ya estoy pasado 21 días y estoy viendo ya los resultados, como que me levanto y hago cosas que digo, mira, antes no lo hacía, ahora lo hago y ya no me cuesta, como que, tengo que pensar que tengo que hacerlo porque es un beneficio, no, ya lo hago por inercia. Entonces, digo, me ha ido bien, estoy viendo resultados, pero es algo que te propones en tu corazón, no es algo que tienes que, y esa es la parte importante. Tienes que hacer no quiero decir introspección porque no es tanto así. Tienes que hacer un análisis y decir, ¿qué quiero mejorar yo? ¿Qué quiero ser mejor? Y pides ayuda al Espíritu Santo para eso. Y el Espíritu Santo te va a revelar, mira, esta área de tu vida. Sí. Mira, estos hábitos que tienes. Quítalos, agrega esto, modifica esto. Y es donde uno dice, ok, necesito voluntad. Entonces Dios te equipa con voluntad, pero también te da herramientas. Y es interesante que cuando uno pone el esfuerzo y lo hace de corazón, el Espíritu Santo está ahí y te está ayudando. Y empiezas tú a no nada más ver que las cosas como que al principio se batalla menos. O sea, porque cuando tú le entregas tu vida a Dios y tienes el Espíritu y el Espíritu te ayuda a hacer algo, no es como tengo compañeros que dicen, yo quiero dejar de fumar. Y he durado 21 días sin fumar, pero no sirve. Al 22, al 23 estoy fumando. Y no es porque sea los 21 días el ciclo, es porque no es la fuerza humana la que puede romper un hábito. No. Es realmente el Espíritu Santo el que te empodera, el que te llena de voluntad, algo que tu cerebro no puede comprender, que no puede razonar, pero el Espíritu Santo te equipa y rompes en menos de 21 días a veces y ya lo haces por default, by default. Sí, la semana pasada hablamos de el amor de Dios. El amor de Dios y hoy vamos a hablar del Espíritu Santo. ¡Hey, mira! El Espíritu Santo. ¡Qué padre! Y el Espíritu Santo es el amor de Dios. Y el amor de Dios es el Espíritu Santo. El último episodio que hicimos es una extensión. Este episodio hoy del Espíritu Santo va a ser una extensión del amor de Dios. Pero todo va
todo va relacionado con cuando empezamos la identidad en Cristo, la oración, el amor de Dios y ahora el Espíritu Santo. Yo sé que Dios está hablando a nuestros corazones y queriendo enseñarnos de los principios básicos que son súper importantes para nuestras vidas, y empezando con la identidad, la oración, el amor de Dios y ahora el Espíritu Santo. Hoy vamos a meternos para saber quién es el Espíritu Santo. Y con eso quiero comenzar en el libro de Juan, capítulo 14, del versículo 15 al 27 en la Nueva Versión Internacional. Entonces, si nos acompañan, le pueden poner pausa y buscar el versículo, el capítulo y versículo, y luego ya comenzar. ¿Listos? Dice: Juan 14. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo pediré al Padre, y lo primero es, Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Entonces, Jesucristo aquí, le voy a pedir al Padre y les dará otro consolador. Él fue consolador. Jesucristo fue consolador aquí en la tierra. Así es. Cuando estaba con sus discípulos, consolaba, enseñaba. Y aquí vamos a aprender que el Espíritu de verdad nos consuela en tiempos difíciles, nos consuela cuando no entendemos, nos consuela en este mundo que está lleno de maldad, nos consuela y viene a nuestras vidas y cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Él. Entonces le seguimos ahí, y el mundo no puede aceptar porque no le ve ni lo conoce. Eso es algo que el mundo como no lo ve, no lo puede recibir. Así es. Y porque no lo podemos ver, es invisible. Pero el Espíritu Santo es enviado desde el cielo, de nuestro Padre Celestial a esta tierra. Está disponible, como el amor de Dios que estábamos hablando la semana pasada. Así es. Que el Espíritu Santo está aquí. Como el día de Pentecostés, Dios derramó su Espíritu, derramó su vida y derramó esa persona, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y recibirlo. Ahora, le seguimos. Y dice: pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Algo importante aquí es que tenemos que discernir también cuando Jesucristo habla. A veces está hablando el Padre, a veces está hablando el Espíritu Santo, y a veces está hablando el Señor Jesucristo. Cuando está Él predicando, cuando está enseñando, cuando está diciendo: yo y el Padre somos uno. No le dice parece que Judas: ¿no me conoces si he estado con ustedes? Porque dice: enséñanos al Padre. Empieza con esa pregunta. Enséñanos al Padre. Y luego dice Jesús: ¿no me conoces? Porque dijo porque en ese momento era el Padre. En ese momento el Padre estaba hablando. Sí ha estado con ustedes todo este tiempo. Es algo, es un detalle que cuando nos metemos a la palabra empezamos a entender quién está hablando. Sí. Es bien importante saber quién está hablando. Y luego aquí le seguimos. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote,
le dijo, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Así Padre es. lo amará. Vendremos a él y haremos nuestra morada en él. El que no me ama no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías. Ahí está diciendo. No, estas palabras que ustedes están oyendo, y es lo que exactamente lo que estaba No son diciendo mías. ahorita, Sí. no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará, ¿qué dice ahí? Todas las cosas. Y les hará recordar todo lo que he dicho. Y luego dice aquí el último versículo que quiero leer. La paz les dejo, mi paz les doy. No, No como el mundo. y no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. So, parte de la esencia y persona del Espíritu Santo es enseñar y ser tu maestro y gran consejero. Tenemos que entender que tenemos que ocurrir, que tenemos que acercarnos y creer que el Espíritu Santo está dispuesto en enseñarnos y ser nuestro maestro. Sí. Porque Él es el gran maestro. Y tenemos que escuchar y creer que Él está con nosotros y que Él habla con nosotros. Es algo que el cristiano debe de entender desde el principio, desde que se convierte en cristiano y le entrega su vida a Cristo. Tiene que entender y creer que Dios, que el Espíritu Santo habla todos los días a nuestra vida. Uh-huh. Tú tienes que creer, porque si no crees que Él te habla, aunque Él te hable, no vas a recibir su palabra, Correcto. su guianza, su instrucción. Y aquí está diciendo, Él es el gran maestro y consejero. So, Él nos instruye cada día. Cada día nos instruye, cada día nos está guiando para acercarnos a Dios y entender y conocer a Dios. Entonces, el Espíritu Santo tiene varias funciones. Como lo estoy ahorita leyendo, la primera que menciona es consolador. Sí, Es una función. es una función. Vino al mundo a través de Jesús a consolar, porque cuando estaba Jesús presente en la tierra no estaba el Espíritu Santo, porque era Él, como mencionas, o sea, era el Padre, era el Hijo y también era el Espíritu Santo, era la Trinidad también. Sí. Y su función era consolar. Pero hay más funciones, Moisés, ¿correcto? Uh-huh. Hay más. El Espíritu Santo también puede equipar, sí. También puede exhortar, también te puede convictar. O sea, puede hacer varias cosas. Entonces el Espíritu Santo es una persona. Claro que sí. Aunque no lo veamos, es una persona. Es una persona. Dios es... La Trinidad es tres personas. Es un ser, pero son tres personas. Uh-huh. Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Así es. Y los tres son uno, porque los tres están en ellos mismos. Sí. Pero, aclarando, Espíritu Santo es Dios. Sí. Pero también Jesús es Dios. Sí. Y también pues Dios es Dios, ¿no? El Padre es Padre Dios. Es Dios. Sí. Pero Espíritu Santo tiene diferente función que Jesús. Sí. El Padre también tiene diferente función. Exacto. Que Jesús. Entonces por eso es la Trinidad. Tú no puedes decir, el Espíritu Santo murió en la cruz. No, porque su función fue diferente. Porque su función fue diferente. Por eso dice, el camino, la verdad y la vida. Sí. Dice, yo soy el camino. Ese es Jesús. Sí. Es el único camino. Dice, yo soy el camino de la salvación. Sí. La verdad. Acaba de decir ahorita el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad. Es el Espíritu Santo. Sí. Y la vida, el aliento de vida es Dios. También aquí parte de la esencia y persona del Espíritu Santo es traer paz con Él mismo. Él es la paz de Dios manifestada. Como dice, paz os dejo, dijo Jesús, paz os dejo, paz os doy. Correcto. No como la da este mundo. Empezó a hablar del Espíritu Santo, el gran consolador.
Cuando tú recibes consolación de alguien, recibes ánimo, pero también recibes cierta paz de que alguien está contigo. Exacto. Y te está dando palabra y te está dando ánimo. Uh-huh. Y sientes que alguien te está apoyando. Y el Espíritu Santo está ahí para apoyarnos en cada momento de nuestras vidas. Podemos confiar plenamente y apoyarnos en Él. Porque Él anhela acobijarte. Así es. Y llenar tu entorno, tu vida, tu diario vivir, de acobijarte. Es lo que es un consolador, te acobija. Quiero entender esta parte y sí, o sea, más bien sí lo entiendo, pero quiero explicar esta parte. Sí. Cuando referimos al Espíritu Santo, porque cuando Jesús, antes de ascender a la diestra del Padre, uh-huh, Él dice, mas os dejo un consolador. Sí. Se refería a su misma persona, pero ahora, porque Él vino a consolar a esta tierra cuando estaba aquí, pero ahora es el Espíritu Santo. Entonces, la función del Espíritu Santo es la misma función que hacía Jesús, que le hablaba a sus discípulos, que los apacentaba, que les enseñaba, ¿correcto? Entonces el Espíritu Santo también nos enseña, también trata de exhortarnos. Cuando le dijo a el que se encuentre libre de pecado que arroje la primera piedra. Dice, no viene a condenar, pero viene a exhortar, como a decir, cambia tu mentalidad. El Espíritu Santo ahora tiene esa función en nosotros. Cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, el Espíritu Santo también está ahí. Sí. Y está ahí, es tan real que Él está ahí para interpretarnos y justificarnos ante el Padre. Por eso también, más adelante vamos a leer acerca de cómo podemos a través del Espíritu también pedir las cosas como se deben de pedir. Uh-huh. Pero el Espíritu Santo, que es esta persona tan especial, también tiene sentimientos. Sí, definitivamente es una persona que siente, que piensa. Jesús sintió. Jesucristo también sintió y pensó y tenía su voluntad. Uh-huh. Pero Él dobló, Él puso su voluntad en la cruz para hacer la voluntad del Padre. Y a través de la fuerza del Espíritu Santo soportó la cruz. El Espíritu Santo está ahí para apoyarte en tus debilidades y en tus dificultades. Esa persona que es Dios está ahí en cada momento. No tenemos que dudar de que Él no está allí. Él está allí. 24/7, Moisés. Él está allí para que tú platiques con Él cada día, cada momento, de cualquier cosa. Uno no tiene que temer de decir, no, pues esto no quiero platicar con Dios. No, platica con Dios de tus temores, de tus ansiedades, de tus dificultades, de todo. Platica con el Espíritu Santo y dile, dame sabiduría, ayúdame Espíritu Santo para entender esto, porque ahí está dispuesto. El Padre está en ti, sí. Jesucristo está en ti, sí. Pero el Espíritu Santo está ahí como tu gran consejero, consolador, para acobijarte, para apoyarte, para instruirte. Y ahorita vamos a leer en Juan 16 cómo el Espíritu Santo nos instruye a toda verdad. Pero vamos ahorita a Romanos capítulo 5, del primer versículo, hablando de la paz de Dios, pero también del Espíritu Santo ahorita. Romanos 5, versículo. Romanos 5, del versículo 1 al 5, en la Reina Valera actualizada 2015, dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones produce perseverancia, y la perseverancia produce carácter probado,
Y el carácter probado produce esperanza. Y la esperanza no acarrea vergüenza. Porque, ¿qué dice aquí? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El Espíritu Santo es un regalo de Dios. Así es. Es un regalo. Dice Jesucristo, si aún siendo malos, sabemos darle cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará al Espíritu Santo al que se lo pida? Pero es un regalo que tienes que pedir, Moisés. Exactamente. O sea, está ahí, está disponible, ¿verdad? Pero cuando recibes la salvación, está ese regalo presente. O sea, está en ti tomarlo. Está en ti tomarlo. Otra vez, es tu decisión. No es algo automático que nada más que Dios te va a forzar a que recibas. Dios no forza a nadie en recibir algo de Él. Hay una diferencia entre Dios y el diablo. El diablo te empuja y te manipula para que hagas una decisión. Te tienta. Sí. Para que decidas por él. Pero siempre va a ser tu decisión. Pero él te va a empujar y te va a tratar de forzar que lo hagas. Pero es tu decisión. Sin embargo, Dios no te va a empujar. Ni te va a tentar. Él va a esperar. Él te va a decir, mira, esta es la opción. Hay bendición, hay maldición. Te va a aconsejar y te va a decir, escoge la bendición. Él nada más va a decir, ven, sígueme a mí. Así es. Y él se va a voltear y va a empezar a caminar. Y es tu decisión de seguirlo. Es tu decisión de seguir sus pasos. Es tu decisión de recibir el Espíritu Santo. Decíamos en el capítulo anterior, si recordamos, que la decisión de amar a Dios y entregarnos a Él es una decisión importante. Es, de hecho, la más importante en nuestras vidas. Pero vienen otras decisiones y la otra decisión es caminar, tomar nuestra cruz, dice, tomar nuestra cruz y seguirle. Que haya cerca no nada más de que la aceptamos y que viva en nosotros, sino que también queremos caminar con Él. Y el caminar con Él es hacer lo que Él quiere que hagamos. Sí. Pero no te forza. Es algo que haces tú voluntariamente. Exactamente. Y que dice, ok, quieres ir a mis pasos, o sea, quieres ir a mi ritmo, quieres ir en mi camino, no vas a poder solo. Dice, no vas a poder solo, porque eres humano. Necesitas una ayuda. Y yo te envío al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que nos dice, porque el Espíritu Santo conoce al Padre, porque es Dios también. Entonces el Espíritu Santo dice, ok, por aquí has de andar. Esto has de hacer. Esto has de quitar. Pero nuevamente, el Espíritu Santo, Dios mismo, Padre e Hijo, son súper respetuosos en esa parte. Ellos no te forzan, no te manipulan. Es más, no influyen directamente sobre ti. Es tu decisión seguirle. Sí. Es tu decisión entregar tu corazón. Es tu decisión todos los días renovar tu mente y todos los días decir, hoy te voy a seguir. A lo mejor este día, por los afanes, decides no seguirle, porque omitiste el comunicarte con Él y el ponerte al día y el entregarle vamos a decir que tu día. Pero ahí está el Espíritu Santo de todas maneras. Eso no quiere decir que porque ese día no te conectaste con Él, quiere decir que el Espíritu Santo se quedó en tu casa, se quedó en tu habitación, o se quedó ahí en la oficina, que fue la última vez que lo visitaste. No, Él va contigo todo el tiempo, porque una vez que lo recibes, es un presente que está contigo. Tenemos que practicar la presencia del Espíritu Santo todos los días. ¿Y cómo lo practicas? Platicando con Él. Es devoción, es plática. Platicando con Él, diciéndole, Espíritu Santo, yo te amo, yo quiero conocerte, ayúdame en esto. Dime cómo hacerle aquí en este... Interpretar la palabra. Algo tan simple, puedes decir, ¿qué me pongo hoy? ¿A quién quieres que le hable? ¿O por quién quieres que ore? Ayúdame a orar. ¿Qué debo de comer, Moisés? Cuando abro la Biblia... sí, así de simple. Cuando abro la Biblia,
Dame sabiduría de entender lo que estoy leyendo. También. Ayúdame a entender, instrúyeme, guíame. Dame de beber de la palabra de Dios, dice, no sean llenos de mosto, o sea, de vino, sino sean llenos del Espíritu Santo, dice la palabra. ¿Y cómo somos llenos del Espíritu Santo? Cuando empezamos a platicar, a alabar, a cantarle a Él. Y déjame ahí también hacer un punto relevante que me apasiona explicar, pero lo voy a hacer bien sencillo. Sí. ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos puede enseñar las cosas que no sabemos? Porque el Espíritu Santo puede interpretar la palabra y hacernoslas entender. Porque podemos leer un versículo 1000 veces y no entenderlo, pero a veces pedimos, Espíritu Santo, ¿qué quieres decirme en este versículo? Y viene una claridad, viene una interpretación, porque el Espíritu de Dios conecta a Dios, Padre. Entonces, el conocimiento de todo está en Dios. Dios creó la tierra, Dios creó el universo o los universos, Dios creó todo. Entonces, la ejemplificación de Dios para ayudarnos a nosotros es el Espíritu Santo. Cuando le pedimos al Espíritu Santo ayuda, estamos usando el Espíritu Santo, estamos, ¿cómo se dice? Pidiendo por algo que está conectado con la superioridad. Oí una vez a un predicador decir que él estaba orando y pidiéndole a Dios sus súplicas por una necesidad y pidiéndole guianza. Y él estaba pide en su cuarto en oración, estaba pidiéndole a Dios. Y de repente le cayó el 20 y dijo, aquí está un hombre arrodillado ante el creador del universo. Así es. El que lo sabe todo. Así es. Y yo estoy haciendo toda la plática. Aquí estoy yo hablando más que dejando que Él hable conmigo. Exacto. No paras de hablar. Dejando que Él me hable a mi vida. Sí. Pero quieres que te hable y no paras. No paras de hablar tú. Deja que Él te hable a ti también. Por eso tenemos que dejar que Él hable en nuestras vidas. En nuestros momentos de intimidad con Dios. Cuando busquemos su presencia. Abriendo la palabra. Exacto. Y nuestro diario vivir. Pero también dejemos un espacio para que nos hable. Sí. Y suena curioso, pero es cierto, eso es cierto. A veces estás adorando, a veces estás alabando el nombre de Dios, estás entrando en la presencia, pero estás hable, pidiendo, diciendo, y dices, Dios, ilumíname, guíame, ayúdame en el día, amén, y te vas. Okay. Y está bien orar. No digo por que eso. no digo que está, pero bueno, es algo que podemos mejorar, ¿no? Podemos, guarda un silencio y dile, ok, quiero escucharte. Y guarda un silencio para que escuche su voz. Y es bonito porque Él habla. Ahora, si por el tiempo, la cuestión de el horario, lo que manejes, lo que sea, no se puede, es bien. O sea, Dios te va a hablar de todas maneras porque lo hace a través de la creación. Y Dios siempre habla, pero no también a nuestro momento, al momento que le estamos pidiendo en ese momento. Háblame ya. Exacto, no. Y sí puede llegar palabras a tu corazón. O sea, pero si tú estás diciendo, ok, dime esto ahorita. No, así no funciona. Puede que no, o puede que sí. Pero la respuesta, personalmente en mi vida, Dios siempre me ha respondido. Siempre me ha respondido. Quizás no en el momento que yo quería, pero en un momento llegó la respuesta. Okay. Dios siempre ha contestado mis oraciones de acuerdo a su tiempo. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, vamos a Juan capítulo 16, del versículo 7 y luego 12 al 15 en la Nueva Versión Internacional. Juan 16. Juan 16, 7 y luego brincamos al 12 y al 15. Del 12 al 15. Ok. ¿Listos? Listos. Dice Jesús, pero digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré. Muchas cosas me
quedan aún por decirles que por ahora no podrían soportar. Imagínate, el Señor no pudo decir varias cosas porque ellos no lo podían recibir. Era muy hecho. Y es de lo que estoy hablando ahorita. Sí. Porque hay veces cosas que tú le estás pidiendo a Dios y tú no lo puedes recibir en ese momento. Uh-huh. Y cuestionas, es que Dios no me quiere hablar. Y es que no es Eso el es momento. falso. Sí, no es el momento. Eso es falso. Dios contesta. Dios quiere contestarte y responderte, pero hay veces que estás en un estado, en una actitud que no lo puedes recibir. O a veces te perjudicaría saber. Y quizás a lo mejor tu corazón necesita estar en paz o necesitas tu corazón estar más quieto. A eso me refiero. Y aún en el tiempo de la oración, tu corazón no está quieto, uh-huh. Está ansioso. Y tú estás tratando de recibir la respuesta en ese momento y dices, ¿por qué no me contestas, Dios? Y llega un momento donde Dios va a hablar, pero cuando esté listo tu corazón. Por eso digo, a veces no... Listo y dispuesto. No nos ayudaría en ese momento escuchar la respuesta, porque Dios conoce el tiempo perfecto en el que quiere contestarte. Y a veces en tu desesperación que quieres una respuesta, el escuchar lo que quieres, ¿verdad? De Dios, y que sea de Dios, sí. Te podría alejar, o te podría hacer dudar, o te podría hacer caer. Sí. Y a veces Dios conoce tu corazón y dice, tú no necesitas una respuesta, tú necesitas un abrazo. Sí. O tú necesitas ordenar esto en tu vida primero. O tú necesitas, antes de todo esto, entender que yo soy Dios y yo soy el que tiene el control y no hay nada bueno en el mundo que no desee para ti. O sea, yo deseo lo mejor. Y vuelvo a un capítulo del podcast que hicimos hace poco y que mencionaba que Dios tiene el control de las cosas, pero a veces nosotros nos enfocamos a pedirle las cosas a Dios creyendo, porque dice creyendo que lo recibes, pero no, creyendo que Dios está obligado a contestar de esa manera. Como decir, Dios, sáname. Y tu palabra dice que me vas a sanar. Pero a veces la enfermedad o la situación en la que estás padeciendo es un propósito. Y Dios no te da la sanidad en ese momento, o a lo mejor no te va a la sanidad porque estás cumpliendo un propósito eterno. Estás alineándote a algo más grande en el que se requiere que tú estés pasando ese proceso. Y cuando oramos, que no entendemos lo que le estamos pidiendo a Dios, pedimos cosas que a veces nos perjudican. Y lo mencionaba en ese capítulo. Aunque no que no Dios quiera sanarte. Dios es nuestro sanador. Sí. Su naturaleza es sanarnos. Esa es su naturaleza. Sí, no que porque no Él quiera. es el sanador. Es nuestro gran... Dios, Él entregó su cuerpo. Uh-huh. Por sus llagas nosotros somos sanos. Sí, Moisés. La sanidad está disponible para nosotros. Pero sí te entiendo de cómo estás diciendo de... Condicionamos, Moisés. A lo que me refiero es, a veces le decimos, Dios, sáname. Y Dios no te sana en ese momento y tú dices, bueno, Dios o no existe, o no me escuchaste, sí. O qué quieres con todo esto. O sea, no entiendo. Yo te estoy pidiendo y estoy nombrando tu palabra. Y a veces es lo que digo, a veces... Nos perjudicaría una respuesta cuando Dios dice, ok, este es un proceso en el que quiero que me conozcas y te estoy dando ¿cómo se dice? Un time off. O sea, te puse este aguijón, te puse esta tara o te puse no quiero decir enfermedad porque sí. Porque quiero hacer nada más algo claro. La enfermedad no viene de Dios. No. Pero te pone una traba, vamos a decir, como no una traba, como algo para que pauses. Uh-huh. Te voy a poner un ejemplo en mi proceso. Un día te enfermas, ¿verdad? Y dices, esto no está bien, o sea, tengo que sanarme, ¿verdad? Y buscas sanarte. Y puede que digas, Espíritu Santo, ayúdame en esto. O cómo es que entré en este problema. O por qué estoy enfermo, por qué tengo este problema de salud. Y Dios te dice, ok, yo estoy trabajando en esto. O sea, no es que quiera que estés enfermo. Su voluntad no es que estés enfermo. Uh-huh. Porque la fe es para también la sanidad y también para la salvación. Pero Dios está usando ese proceso, perdón. Sí. Dios está usando ese proceso para que te acerques a Él, para que le busques, para que reconozcas que Él es tu sanador, o que Él es tu salvador, o que
hagas un time off. A veces el mismo cuerpo se estresa tanto porque te afanas tanto y estás en tantas actividades, estás en tantas cosas que de repente tu cuerpo quiebra y entras en una crisis, en un estrés, en algo y dices, Dios, líbrame de esto. Y a veces dice, espérate, o sea, esto es pausa, bájale los decibeles, bájale revoluciones a tu vida, acércate a mí. No es que Dios mande la enfermedad. No, porque la enfermedad no es que Dios la mande, es que Dios se puede glorificar en medio de la enfermedad. En el proceso, Moisés. Dios puede, dice, todas las cosas me ayudan para bien. Y Dios usa esa situación para glorificarse a sí mismo, para que tú reconozcas que tienes que acercarte a Dios. Pero no es la enfermedad que te acerca a Dios, es su palabra. No es que Él la ponga. Es su palabra. No es que Él ponga la enfermedad, es que el proceso que te lleva o el proceso que está llevando esta enfermedad, Dios lo usa como un propósito, como decir, esta parte quiero mejorarla en ti. Tu fe, por ejemplo, o la paciencia, o este fruto que no estás demostrando. Quiero pulirte. Entonces, la enfermedad muchas veces nos causamos nuevamente por malos hábitos. La enfermedad nos causamos por descuidos. Y también vivimos en un mundo caído. Un mundo que está contaminado. Okay, sí. Que produce espinas y malos frutos. Sí. Este mundo por la caída. Entonces, hay veces que no nada más solamente por los hechos que la gente hace que se enferma o por sus propios hábitos malos, sino también porque genéticamente, por el pecado de este mundo, por la caída de este mundo, hay enfermedad. Porque Jesús no se enfermó, o no se registra que se haya enfermado. No, Jesús no se enfermó. Y fue 100% humano, pero lo que voy es, existía en ese entonces enfermedades, y no quiere decir, por eso te digo, la voluntad de Dios no es que estés enfermo o que te enfermes, jamás, no lo es, porque la esencia es que tú seas como Jesús. Lo que refiero es que en ese proceso, ¿verdad?, de sanación, vamos a decirle, o de sanidad más bien, Dios lo transforma en algo porque quiere hacer algo en ti. Si tú lo causaste, o sea, toda acción tiene una reacción. Si te enfermaste fue porque algo hiciste mal, vamos a llamarlo así, o hay algo malo, no que necesariamente puede ser algo degeneracional, pero Dios quiere transformar esa parte. Dios está usando para procesarte en algo, para decir, ok, esto quiero transformarlo, no quiero que vuelvas a caer en esto. Y es donde tú dices, Espíritu Santo, ¿por qué me enfermé? ¿O por qué estoy padeciendo este dolor? Y el Espíritu Santo conoce la raíz de ese problema. Claro. El Espíritu Santo es el gran diseñador. En el principio, cuando Dios dijo, sea la luz, y cuando dice, fue la luz, ese fue el poder del Espíritu Santo. Por su palabra. Es más, el sol y las estrellas fueron creados hasta el cuarto día. No había luz en este universo. No había luz en esta tierra. Hasta el cuarto día. Pero la luz física estoy hablando. Sí. Cuando dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, entonces ese fue el poder del Espíritu Santo que empezó a diseñar todo. El gran diseñador es el Espíritu Santo, que viene a nuestras vidas y empieza a clarificar y simplificar y diseñar nuestras vidas en una manera hermosa. Así es. Él hermosea nuestras vidas, Él viene a sanar nuestras vidas, Él viene a liberarnos. Entonces tenemos que creer y recibir el Espíritu Santo que viene a liberarnos, a hermosear nuestras vidas, a diseñar nuestras vidas con un propósito que glorifique a Dios. ¿Y qué glorifica a Dios cuando nosotros le entregamos nuestra vida y empezamos a caminar con Él? Y cuando Dios te sana y testificas de las maravillas que Dios ha hecho, cuando Dios te libera
y te saca de esa situación, de ese pozo cenagoso, cuando Dios te empieza a liberar de las ataduras que tienes en tu vida, entonces tú puedes glorificarlo y decirle, fue el Señor quien hizo esto. Así no es. yo, no mis fuerzas, sino el Señor. Y el Señor se mueve y empieza a diseñar tu vida. El gran diseñador es el Espíritu Santo. Y tenemos que recibir y creer que Él está con nosotros. Bueno, regreso ligeramente al punto antes de seguir al siguiente capítulo. Cuando, nuevamente la enfermedad, porque me quedé ahí, dices, Dios, ayúdame con esto. Y el Espíritu Santo te dice, yo tengo la respuesta. Y te dice, ok, Espíritu Santo, ¿por qué me enfermé? Y te dice, tú tienes un mal hábito alimenticio. Así es simple. Hay algo que no está ordenado. Entonces tú le dices, ok, ¿y qué debo de comer? El Espíritu es todo. O sea, el Espíritu sabe que debes de comer. Entonces tú le dices, ok, ayúdame a hacer mi lista de mandado. Y suena ilógico. Es que a veces como a una persona le puede caer bien el café. Ajá. Y a otra persona no. Y no lo sabe. Porque a una persona no le está cayendo mal, no quiere decir que a ti te va a caer bien. Pero si no sabes, si eso no ha sido revelado en tu mente, aunque sea tu cuerpo, aunque no sea lo tu conoces, cuerpo, pero el Espíritu Santo te va a decir, el café tu cuerpo no lo puede tolerar. Y tú no lo sabías. Y tú no lo sabías porque tú estás tratando de buscar un médico o algo así. Pero el Espíritu Santo viene y te enseña que es solamente y simplemente el café. El café. Es un ejemplo. Sí, otro ejemplo. Me he topado con ese ejemplo. O sea, en el que dices, he hecho tantas dietas para bajar de peso. Sí. Y no puedo. ¿Por qué, Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo te dice, no es tu alimentación, son tus hormonas. Y dices, no hace sentido. Pero sí, has intentado 1000 dietas. Vas a un endocrinólogo, te hace un estudio y te dice, tu, ¿cómo se llama? La tiroides. Sí, la tiroides. Tú tienes hipertiroidismo o hipotiroidismo y eso te está causando no poder bajar de peso o te está causando bajar mucho de peso. Y es como dices, el Espíritu Santo tenía razón, porque Él nos conoce, nos diseñó, como dices, mejor de lo que nosotros nos conocemos. Por eso digo, a veces esas pausas que hacemos en la vida por salud o por estrés o por lo que sea, Dios las usa porque quiere que conozcas al Espíritu Santo y que conozcas que Él complementa todo. O sea, no hay algo que no conozca de ti. No hay nada en este mundo que no conozca el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces la fuente de conocimiento, la inspiración de la Biblia, que la Biblia fue inspirada en Dios, el Espíritu Santo también está ahí. Y Él conoce todo. O sea, estuvo en el momento en el que se hizo la creación. ¿Cómo no vas a saber que eres intolerante a la lactosa? A lo mejor tú no lo sabes porque nunca te has hecho un estudio, nunca has puesto ese empeño en decir, ok, cuando como esto me hace daño y cuando no. O sea, a eso me refiero. Pero Él que está ahí 24/7 contigo, que estuvo ahí en la creación, que conecta con el Espíritu de Dios Padre, todo lo sabe. ¿Por qué no le pedimos a Él? ¿Por qué no quiero decir usarlo, pero por qué no acudimos a Él para decirle, ¿qué me pasa? ¿O qué tengo? ¿Cuál es la solución? Él desea lo mejor. Nuevamente, desea que seamos sanos. Que dice, donde el Espíritu de Dios está, no hay temor. O sea, donde está el amor de Dios, no hay temor. No hay enfermedad. No hay dolor. No hay cáncer. Porque esa es la esencia de Él. Es fortalecernos, es equiparnos. Si hay algo en nosotros que no conozcamos o no sepamos cómo hacer, el Espíritu está ahí para enseñarnos, instruirnos. No sé cómo cambiar una llanta y no hay nadie que me pueda ayudar. No hay internet, no tengo para ir a un video de YouTube y a veces dices, Espíritu Santo, tú sabes. Y suena ilógico que te pueda decir cómo cambiar una llanta, pero hasta esas cosas podría ser. O sea, pongo un ejemplo bien así, ¿verdad? El de la llanta, pero hay muchas cosas que puede hacer que a veces decimos, no hace sentido, eso es algo que, o sea, puedes encontrar en internet, pero ¿y qué si no? ¿Qué si en ese momento no tienes el acceso a ese conocimiento? Tienes la fuente de conocimiento a palabras de distancia. Está solamente en acercarte a Él. La fuente del conocimiento está en nosotros.
Exacto. Wow, le hubiéramos puesto de título La fuente de conocimiento. Man, y es un regalo. Ahora, ser salvo no te acreditó a ello, pero tú lo tienes que recibir. Sí. Vamos al siguiente. So, el versículo, en Juan 16, el versículo 12, vamos a seguir. Le dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Y es lo que estamos hablando ahorita. Así es. Como que todo lo que estamos hablando se está confirmando con la palabra. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. So, Él conoce el futuro y Él conoce cada situación en tu vida. Sí. So, tú nada más, dice, Él, sino que dirá solo lo que oiga. So, Él está atento a lo que tú le vas a decir a Él. Sí. A las preguntas que tú tienes y a la plática que Él se quiere relacionar contigo. Sí. Él está atento. Está ansioso. Está dispuesto y está viendo todo lo que haces y todo lo que hablas. Imagínate. Ahí está. Él está allí está contigo aquí. En todo momento. Y también Él conoce las cosas que van a venir a tu vida. Qué padre. So, Él te guiará a toda verdad. En las cosas en las cosas que vienen. O sea, si alguien, imagínate tú que dices, no, entonces, ¿cómo le hago para vivir en esta vida? ¿Cómo le hago para... ¿Con quién me casaré? ¿Cómo le hago para saber qué es lo que viene y cómo prepararme para que mi vida sea exitosa y pueda servir y glorificar a Dios? Exacto. El Espíritu Santo ya está en tu futuro. Él lo conoce. Y Él conoce tu futuro. Y quiere decir... Él conoce tu vida. Depende de las decisiones que tú hagas. Él conoce una vida fracasada tuya y una vida exitosa. Sí. Y Él te está guiando para una vida exitosa en tu vida, para que Dios se glorifique. Porque Él quiere una vida larga para ti. Esa es su voluntad. No dice que en los mandamientos dice que si honramos a nuestro padre y a nuestra madre, larga vida es prometida. Así es. Él quiere larga vida para tu vida. Él no quiere una vida corta, llena de maldición y fracaso. Esa no es su voluntad. Su voluntad es que tú tengas una vida larga, exitosa. Así es. Llena de un testimonio que glorifique a Dios. Así es. Y el Espíritu Santo te quiere guiar y te quiere dar la sabiduría para vivir en las decisiones que traen bendición. Correcto. Y vamos a seguir, dice Jesucristo, dice del Espíritu en el versículo 15, dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo lo que es de Jesucristo, Él te lo va a enseñar. Así es. Él te va a revelar quién es Jesucristo. Él vino a glorificar a Jesucristo. Él no se va a glorificar a Él mismo. No. Él va a glorificar a quién es Jesús. Él te va a llevar a conocerlo a Él. Cuando dice Jesús, sígueme a mí, la única persona que te va a enseñar cómo caminar con Jesucristo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y dice, y todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso le dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. No nada más aprender, no nada más te va a enseñar, instruir, sino te va a llevar a conocerlo. Sí. Y conocer es más que entender. Claro. Y la experiencia completa. Es la experiencia de conectarte con el Padre. Sentirlo. Conocer las emociones de Dios. ¿Qué es lo que lo lastima? Tu caminar lastima a Dios. Tus acciones lastiman a Dios. Tu actitud lastima a Dios. Sí. Y el Espíritu Santo te va a revelar las emociones y lo que a Dios le gusta y lo que a Dios no le gusta. Y cuando Dios se place y se complace contigo. Así es. Te lleva a conocer a Dios. El Espíritu Santo, quien conoce quién es el Padre, el que está sentado en el trono, a Jesucristo, el que caminó en la tierra. Su esencia, su amor, su persona,
El Espíritu Santo es el único que puede llevarte a conocerlos en su plenitud. Y te voy a decir, Moisés, que como humanos no podemos acceder a Dios si no es a través del Espíritu. Exactamente. Porque no conocemos el camino, porque no somos santos, porque no somos perfectos, pero Él, que nos justificó con su sangre preciosa y nos entregó al Espíritu, dice, ok, ya estás santo, ya estás santificado, purificado, quiero que te mantengas así. No es nada más, como dices, ya se borraron tus pecados y ahí acaba y ya eres salvo y ahora sí ya inmediatamente te vas al cielo. No, seguimos en esta vida. Y en el mundo tenemos aflicción. Quiere decir que en el mundo vamos a seguir tendiendo al ser pecado. Dice, pero confía en mí que yo he vencido al mundo. Dice, cuando dice que venció al mundo, fue Cristo Jesús que lo venció. Pero Él ya lo venció. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Vencerlo. Pero no podemos con nuestras fuerzas. Porque Él dice, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, manda al Espíritu Santo, que es Él mismo. Es Jesús. Y dice, ok, yo ya lo vencí. Te voy a enseñar cómo hacerlo, Moisés. Te voy a enseñar cómo vencer al mundo. Pero ¿me quieres escuchar o no me quieres escuchar? Porque ya tienes la salvación. O sea, ¿me quieres escuchar o no me quieres escuchar? Así es, porque es tu decisión. Y escuchar no es nada más, ok, te voy a escuchar. No, es búscame. O sea, yo estoy aquí. Pero si no me hablas, ¿cómo te puedo enseñar? ¿Cómo quieres que te instruya si no me preguntas? O sea, yo tengo todas las respuestas. Parte de la esencia y persona del Espíritu Santo es traer la verdad. La verdad de la palabra, la verdad de la vida, la verdad del futuro y cada situación que enfrentas. ¡Wow! Parte de la esencia y persona del Espíritu Santo es glorificar al Señor Jesucristo y llevarte a conocerte, a conocerlo. Te toma de la mano, Moisés. Te toma de la mano. Y te lleva a la presencia de Dios. Y te justifica. Y luego, no basta ahí. Vamos a leer cuando dice, dice, más vosotros, dice, ¿sabes pedir como conviene? No. Dice, pero el Espíritu intercede por vosotros también. Con gemidos indecibles. ¿Por qué? Porque dice, no sabes pedir como conviene. Como te decía nuevamente, a veces decimos, Dios, ayúdame con esto y no sé qué. Y Dios dice, ok, no va por ahí. Y viene el Espíritu Santo y tú dices, ok, Espíritu Santo, ayúdame a pedir correctamente. Cuando yo comienzo a orar y le digo, Padre, y a veces no encuentro las palabras para orar, le digo, Espíritu Santo, ayúdame a orar. Dame la sabiduría para saber qué pedir. Porque sí, podemos pedir de cualquier cosa que necesitamos. Uh-huh. Y Dios conoce las necesidades. Y es importante exponerlas. Sí. Pero hay veces que necesitamos ayuda. No, siempre necesitamos ayuda. Siempre, no hay veces. Siempre, no a veces. Siempre necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para saber cómo orar, cómo relacionarte con tu Padre Celestial. Pero cuando dice qué pedir, nuestra naturaleza tiende a pedir por la misma naturaleza. Dame provisión, dame sanidad, dame abundancia económica, dame sabiduría, porque pedimos para nosotros. Sí. Pero el Espíritu dice, hay unas necesidades más fuertes. ¿Por qué no pides para que te fortalezca? Porque viene algo que te va a hacer sembrar. Y es donde te digo, Él pide por nosotros en adelantado. Sí, exactamente. Dice, con gemidos indecibles. Él pide. Cuando Cristo Jesús estaba en el Getsemaní y decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Él se refería al momento de la crucifixión, al dolor, porque el Espíritu de Dios estaba en él y lo estaba preparando para ese momento. Esos son los gemidos indecibles, porque no sabemos pedir como conviene. Pero Jesús pedía como convenía. Decía, mas no se haga tu voluntad, no mi voluntad, sino la tuya. Entonces a veces nosotros estamos pidiendo por las cosas del día, cuando el Espíritu Santo dice, mañana viene esta prueba y necesitamos estar fortalecidos, Elías, en esto. Moisés necesita estar fortalecido en esta parte. Y no lo estás pidiendo porque no lo conoces. Y Él te va a enseñar. Cuando ores de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a esos a hablar con Dios en esos gemidos indecibles, tú oras la respuesta. Correcto.
sin saberla a veces. Sin saber la respuesta. Me he topado con eso, Moisés, en la que estoy orando y de repente estoy pidiendo o empiezo a llorar y digo, me toca la presencia de Dios y empiezo a orar por fortaleza en mi familia, por ciertos aspectos o conmigo mismo. Digo, caray, ¿por qué pedí por esto? Y al día siguiente o la semana siguiente, ¡pum!, una prueba. Pero estoy fortalecido porque me nutrí de la palabra, porque leí versículos, porque digo, wow, o sea, si no hubiera sido por esos minutos en la presencia de Dios en el que el Espíritu Santo me dijo, vamos a pedir específicamente por esto, Elías. Quiero que leas estos versículos, entiende esta parte, quiero que esto te lo aprendas, o sea, y que lo empieces a practicar. Si no hubiera sido por eso, me pesca en curva. Y hubiera a lo mejor fallado, o hubiera dado una respuesta equivocada, o hubiera dado un consejo equivocado. A veces esa es la parte que necesitamos del Espíritu Santo, que Él conoce el futuro. Él conoce el presente, conoce, como dices tú, todas las alternativas. Sí, sí. Y te dice... Los multiversos. Todos los universos alternos. Sí. Él los conoce. De tu vida, sí. Él los conoce. Exactamente. Y dice, yo quiero lo mejor para ti, Moisés. Quiero lo mejor para ti, Javier. Quiero lo mejor para ti, Elías. Y lo que estás pidiendo está bien. O sea, Dios lo conoce. Es bueno que te comuniques. Pero también vamos a pedir por esto, ¿no crees? Imagínate, si Él conoce todo, futuro, pasado, presente, si Él conoce todo lo que va a venir a tu vida, todo lo que puede venir a tu vida, ¿cuánto tiempo estamos gastando en nuestras vidas? Luchando nuestras fuerzas. Cuando Él está disponible. Es lo que digo. ¿Cuánto tiempo, cuántas horas estamos gastando cada día por no pasar tiempo con Él? Exacto. Y Él lo conoce. Y ahí está. Y ahí está Él. Y Él está ahí pacientemente. Nuevamente. Esperándonos. Él no, esperando. Él no te va a forzar. No. Jamás te va a forzar. Es gentil. Y dices tú, ¿pero por qué no lo hace? Porque lo prometió. Él nos dio libre albedrío. Él dijo, es que ustedes tienen la decisión. ¿Sí? Y uno está esperando. ¿Y por qué Dios no se mueve? Porque si Dios es bueno, no me habla. No hizo esto. Sí. ¿Por qué? Ok. Exactamente. Sí, ok. Dices, ¿por qué si Dios es tan bueno no me sana? Y dice, ok, ¿pediste por la sanidad? Sí, pedí por la sanidad. Pero ¿pediste correctamente? Con la sabiduría del Espíritu. ¿Con la sabiduría del Espíritu Con la Santo? instrucción. No, pues yo pedí que me sanara. Sí, pero específicamente por lo que estás pasando. No es tanto sanidad, es un hábito. Y lejos de pedir por la sanidad, debes pedir corrección del hábito. Y dices, ok, sí es cierto. Pero el Espíritu, si lo hubieras consultado, nuevamente voy al tema de la sabiduría del Espíritu, porque es el don de ciencias del Espíritu Santo. Sí. Él te dice, es que pediste equivocadamente. Sí. No, o sea, no es que no quiera contestarte Dios. No es que no quiera sanarte. Es que estás pidiendo equivocadamente. Y uno se pregunta, ¿y por qué Dios no lo hace nada más así ya? Dios podría, pero Él es soberano. Porque tenemos que tener la fe para pedir de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos guía. Sí. Tenemos que, como dice, pegarle al marco. Sí. O sea, no nada más que la oración dice, le pido a Dios esto. Y tiene que pegarle, tiene que contestarme. Uh-huh. No, Dios no tiene que contestarle. Dios va a hacer de acuerdo a lo que el Espíritu Santo tiene para ti. Y lo que tiene para ti está en su palabra. Es su voluntad. Y sí, la voluntad de Dios es sanarte. Dios mandó a su Hijo para que, dice, el Espíritu del Señor dijo Jesucristo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres, para liberar a los cautivos, para sanar a los enfermos, para liberar a los endemoniados, liberar y sanar a los ciegos. Sí, o sea, así lo dice. Para proclamar el año agradable al Señor. La unción y la voluntad de Dios está allí, porque mandó a su Hijo lleno del Espíritu Santo, lleno de la unción de Dios, para hacer esas cosas que nosotros estamos tratando de alcanzar, pero no sabemos cómo, y está en la unción y en el poder del Espíritu Santo, en tener fe y saber cómo vivir en esa fe para llegar a alcanzar la manifestación de la palabra de Dios, la promesa de Dios. Hay un versículo, no lo sé, voy a buscar, en el que dice que había necesidad en ese pueblo y Jesús fue, pero no pudo obrar tantos milagros
Porque no había fe en ellos. ¿Y sabes dónde fue esa? ¿Dónde fue? En Nazaret. En Nazaret. Donde él creció. Man. Donde él creció. Porque dicen, pues ¿quién es este? Si yo conozco a su mamá. Yo conocí a su papá. ¿Quién es este niño que yo lo vi crecer? ¿A mí me va a sanar? Por eso tenían falta. ¿A mí me va a liberar? No, no lo creo. Y dice, por su incredulidad, Jesús no pudo hacer muchos milagros. Como lo hizo en otras partes. Como lo hizo en otras partes. Su propia incredulidad pararon la manifestación de Dios y el poder de Dios. No porque Dios quería. Exacto, eso voy. No porque Dios quería. Tenían ahí a Jesús. Tenían a Jesús ahí. Y no pudo sanar a Jesús. No es que no sanó Jesús porque ellos no quisieron a través de la fe. Cuando el papá trajo al hijo endemoniado, que le daban convulsiones. Sí. Y Jesús bajó y los discípulos dijeron, ¿por qué dijo el papá, los discípulos no pudieron hacer nada? Okay. Y le dice el papá, si tú puedes hacer algo. Le aventó así como una pelota. ¡Pum! Si tú puedes hacer algo, sana mi hijo. Y Jesús le dijo, no. Le aventó para atrás la pelota, así. ¡Pum! Si tú puedes creer, todo es posible para aquel que cree. Así es. ¿Todo es qué? Posible. Todo es posible. Nada es imposible para Dios. Y todo es posible para aquel que cree. Y si todo es posible para aquel que cree, entonces el que cree puede recibir de Dios lo imposible. Siempre y cuando punto y claro se alinea a la voluntad de Dios. ¿Y cómo conoces la buena y perfecta voluntad de Dios? Es más, y después de ahí dijo, entonces ayuda mi incredulidad. Así es, eso dijo. Y lo que tenemos que hacer nosotros es pedirle a Dios que nos ayude en nuestra incredulidad. Así es, Moisés. Y no dudar, solamente creer. Porque cuando Jairo vino y le dijo, Jesús, sana a mi hija, entonces empezaron a ir, vino la mujer del flujo de sangre y luego se sanó. Le dijo por tu fe. Y por tu fe, y luego en eso que iban otra vez al rumbo de la casa de Jairo, vinieron de su casa y le dijeron, no molestes al maestro, tu hija ya ha muerto. Y dice en el siguiente versículo, dice que inmediatamente Jesucristo lo vio y le dijo, no temas, solamente cree. Y cuando le dijo solamente cree, le estaba diciendo, no le des lugar a la duda. Así es. Absolutamente no le des lugar a la duda, porque si tú solamente crees, yo puedo hacer el milagro. ¿Y qué pasó? Hizo el milagro porque Jairo solamente creyó. La voluntad de Dios es que seamos sanos, sí, como lo mencionaste en un principio. Pero está en nuestra incredulidad en no recibir ese milagro. O está también en que no estamos conectados a Dios para saber pedirlo. A veces puedes tener fe, pero no estás pidiendo correctamente por eso. Y es donde el Espíritu Santo te dice, pide por esto específicamente. No es como viene uno de mis hijos y me diga, papá, quiero ir a la fiesta. Ah, ok, te voy a dejar ir a la fiesta. Y se queda ahí y no va a la fiesta. Y le digo, ¿y por qué no fuiste a la fiesta? Pues porque no me llevaste. Me pediste que te llevara. No, pero te dije que quería ir. O sea, vaya, a lo mejor yo puedo decir, yo sé que quiere ir, lo voy a llevar. Pero también puedo decir, a lo mejor él tiene un plan y él es libre de decidir. A lo mejor alguien va a pasar por él. Pero él se queda, es nuestra oración. A veces, Dios, sáname. Dios, no quiero esto. Y está bien, es válido. Hay que hablar con Dios, hay que comunicarnos con Dios. Pero hay que pedir al Espíritu Santo que nos ayude a pedir convenientemente, conforme a su voluntad. Agarra una promesa de la Biblia. Esas promesas, dice, las promesas se tienen que cumplir. No hay error en eso. Entonces, cuando tú pides por las promesas y las haces específicas en tu vida, y el Espíritu Santo te guía a orar por ellas, vas a recibir el milagro. O vas a ver el milagro. O vas a ser conforme a la voluntad de Dios. Y vas a caminar de una manera más sencilla. Nuevamente, ¿cuánto tiempo perdemos pidiendo? Es más, dicen proverbios, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. ¿Y quién es el que te da sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El que te da la sabiduría es el Espíritu Santo.
Vamos a otro capítulo y versículo en la Biblia que también habla del Espíritu Santo. Dice 1 Corintios capítulo 2, del versículo del 10 al 16 en la Nueva Versión Internacional. Y voy a comenzar a leer. Primeramente dice: ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. Así es. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Lo primero aquí que quiero hablar de es el Espíritu Santo te da revelación. ¿De qué? De los pensamientos de Dios. Correcto. ¿Tú quieres conocer los pensamientos de Dios? Dice, mucha gente dice, no, pues ¿cómo puedes conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo puedes conocer los pensamientos de Dios? Dios trabaja en misterios. Sí, he escuchado eso. God works in mysterious ways. O sea, trabaja de maneras misteriosas. En maneras misteriosas. ¿Cómo puede? A veces Dios hace, a veces Dios no lo hace. Y no sabemos por qué. Y no sabemos por qué. Pero es porque Pero el Espíritu Santo te ayuda en entender los pensamientos de Dios. Aquí lo está diciendo. Aquí te está diciendo que Dios te da la revelación de conocerlo. Y no nada más conocer quién es, cómo funciona, y su persona, sino sus pensamientos. El corazón de Dios. Correcto, Moisés. Como David dice, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo logró eso? ¿Y cómo podía conocer el corazón de Dios? A través del Espíritu Santo. Buscaba su presencia. Nosotros podemos ver en los Salmos cómo él se desvivía y decía: oh Padre, o sea, me humillo ante ti, me vacío ante ti. Dice: reconozco que tú eres mi Señor. Yo realmente vivo por ti. Y reconocía al Espíritu Santo todo el momento. Cuando él pecó, él decía: he pecado, o sea, no quiero esto de mí. Cuando fallamos a Dios, él sabía que estaba triste el Espíritu Santo y decía: esto que estoy haciendo no te agrada y tampoco es algo que quiera hacer, te he lastimado. Entonces nuestra vida, cuando empezamos a caminar con el Espíritu Santo, nos empieza a ser más sensibles a su voluntad. Sí. Nos empieza a hacer que hagamos más conciencia en agradar a Dios, en cosas que a veces le fallamos, que no sabemos que le estamos fallando. Te voy a poner un ejemplo, y este es de una persona X que mencioné fuera de las cámaras hace poco, y estaba avanzando muy bien en su ministerio y todo, y llegó un punto en el que no crecía. Él quería avanzar a otro nivel, donde él decía: yo me siento estancado, quiero avanzar en mi ministerio, en lo que estoy haciendo. Quiero mover al Espíritu de Dios en mí a través de la sanidad, de los dones, fluir. Pero estoy estancado, o sea, yo no veo que crezca. Y pidiéndole al Espíritu Santo le reveló una parte que él estaba, una parte gris, que él estaba fallando. Y había algo que tenía que corregir, que no sabía él que estaba mal. O sea, es esas cosas que hay en los tintes grises. Pero el Espíritu lo conocía y decía: para que avances al siguiente nivel, esta parte tienes que entregarla. Oh Dios, o sea, la entrego a ti. O sea, no es, realmente no sabía que esto te ofendía. A veces es así. A veces no sabes que con ciertas acciones o con ciertas cosas que hacemos no agradamos a Dios. Y eso nos imposibilita adquirir las grandes cosas. En nuestra vida diaria a veces son hábitos. Nuevamente vuelvo a los hábitos como inicié. Son los hábitos que nos alejan de cumplir un propósito mayor. No quiere decir que no estés cumpliendo un propósito, o llegar a la meta, o llegar a culminar el gran supremo mandamiento al tiempo correcto. Al tiempo correcto. Y a veces son cosas como, y me pongo en mi ejemplo, es necesito buscar más la presencia de Dios. Y es como que dice: ok, ¿qué me está estorbando para buscar tu presencia? Y dices: pues realmente estoy invirtiendo mi tiempo en esto. Y Dios dice: ok, esto realmente no lo necesitas. ¿Qué te está agregando de valor? Nuevamente vuelvo al principio de este podcast, a este capítulo que dije: no es introspección, es simplemente decirle: Espíritu Santo, ayúdame a ordenar mi día. Esta es mi agenda, pero ¿qué cosas agregan valor y qué cosas puedo quitar para agradarte?
y qué cosas debo agregar para poder caminar más hacia Dios Padre y su voluntad perfecta. Esa es la manera correcta de vivir. Desperdiciamos probablemente 90% de nuestro tiempo en cosas que no es que no agraden a Dios, pero no edifican a Dios. Y son por default. Estoy diciendo mi ejemplo. No edifican a uno mismo. Exacto, y no nos agregan valor al final de cuentas. Dice, lo hago porque, redes sociales, no quiero decir que sea malo. A veces invertimos tiempo en pasatiempos, hobbies, y dices, pues me hace sentir bien. ¿Y por qué no buscas la presencia de Dios en ese momento? Y pongo un ejemplo, esa es mi vida. Puede haber muchas otras cosas o casos para otras personas. Pero mi vida es, ¿por qué no busco la presencia de Dios? En lugar de esto, me llena más. Y es donde el Espíritu Santo dice, good. O sea, vas bien. Empieza con esto, haz esto, modifica esto. Y cuando menos acuerdas, tienes un hábito. Tienes un estilo de vida que agrada a Dios. Y no volvemos al capítulo de la semana pasada, donde expiras amor, donde expiras la presencia de Dios, donde caminas y la gente dice, Él es diferente. Pero no es porque seas tú, es porque el Espíritu de Dios está en ti. Y todo lo que haces, todo prospera. Donde pones las plantas de tus pies, los espíritus huyen. Donde tú tocas es bendecido. Lo que tú hablas es hecho, porque dice, con tu boca atas, desatas lo que está en el cielo, lo pones en la tierra. Sí. Todo lo que eres, en esencia, está alineado a la voluntad de Dios. Alguien se acerca a ti y te dice, ¿puedes orar por mí? Está esta persona enferma y el Espíritu de Dios se manifiesta en ese momento y tú declaras la palabra y en fe esa persona es sanada. Amén. Y es donde dices, wow, un milagro de sanidad. O a veces Dios te da el espíritu de ciencia o el espíritu de profecía y te dice, háblale a esa persona. Y tú vas y sin conocerlo vas y le dices una palabra y le dices, hey, esto, Dios me está diciendo que te diga esto. Y es porque estás caminando en el espíritu, en la voluntad de Dios, conectando con el Padre, man. Y son los... Wow. Es el fruto del espíritu. El fruto del espíritu. Porque estás en eso. Lo mencionamos en el capítulo... o fue en este capítulo, lo mencionamos en el capítulo anterior. Parte de los frutos es el amor. El Espíritu de Dios te guía a adquirir todos esos, ¿cómo se llama? Esos frutos. Caminar con Dios es bonito. Oh, man. Caminar con Dios es lo máximo. Es lo máximo. Sí, definitivo. Porque traes el cielo a la tierra, el reino de Dios a la tierra. Cuando caminaba Jesús, caminaba Él en la atmósfera del cielo. El reino de Dios se manifestaba porque Él estaba caminando de acuerdo a la voluntad del Padre y a la guianza del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo y la unción del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo. No es imposible. El cielo se puede manifestar en donde quiera que tú vivas cuando tú le invitas al Espíritu Santo llegar a tu vida y se convierte ese desierto, esa oscuridad en luz y en poder para cambiar la situación en la que estás y en la atmósfera en la que estás. Dios puede cambiar todo. Sí, Dios puede manifestarse y traer luz en la oscuridad, como cuando dijo en el principio Dios que sea la luz, y fue la luz. Y en esa tiniebla donde estás tú, en la ciudad donde estás, y está llena de tinieblas, Dios te quiere usar para que tú seas la luz. Así es. Y que tú seas la diferencia y que haga poder y que explote la manifestación del poder del Espíritu Santo en ese lugar. Así es. Porque Dios es más grande que cualquier tiniebla y cualquier diablo allá afuera. Así es. Y Moisés, a veces decimos, queremos el avivamiento. Queremos que Dios haga un avivamiento en mi ciudad. Y el avivamiento tiene que empezar con nosotros mismos, al buscar la presencia de Dios. Buscamos la presencia de Dios, manifestamos el amor de Dios. El avivamiento va a venir cuando nos congreguemos, cuando nos juntemos con personas que estén también buscando y en esa unanimidad, en esa unión. Sí, amén. Empieza el Espíritu de Dios a moverse porque hay necesidad en el pueblo de Dios. Hay necesidad en la ciudad, hay necesidad en las naciones de manifestar la gloria de Dios. Hay necesidad. Y el Espíritu Santo está ahí para equiparnos. Sí. Y hay muchas personas que tienen la salvación, Moisés, y nuevamente hemos hecho
en los capítulos anteriores la oración para la salvación. Hemos hecho la invitación a recibir a Cristo en su corazón. Pero vamos a acabar el capítulo, 1 Corintios capítulo 2. Estamos en el versículo 12, dice: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. ¿Qué nos da aquí? Entendimiento, de conocer qué es lo que Él nos ha dado. Entendimiento. Y luego sigue en el siguiente versículo y dice: esto es precisamente de lo que hablamos, no con palabras que enseñan la sabiduría humana, sino con las que enseñan el Espíritu, explicando lo espiritual en términos espirituales. O sea, comparando lo espiritual con lo espiritual. ¿Y esto qué es lo que nos están dando? El Espíritu Santo nos enseña. Entendimiento. Enseñanza. Esto es enseñanza. Y luego el siguiente versículo dice: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Porque bueno, antes de seguirle dice aquí, entonces, ¿qué es lo que embarca esto? Discernimiento. El Espíritu Santo te da discernimiento, te da revelación, te da entendimiento, te da enseñanza y discernimiento. Y la última frase que dice aquí en el capítulo dice: ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Pues nosotros, por nuestra parte, tenemos ¿qué? La mente de Cristo. ¿Quién es la mente de Cristo? ¿Quién es la mente del ungido, del escogido de Dios, de Jesucristo? ¿Quién es la mente? El Espíritu Santo. Porque la mente de Jesucristo era una mente rendida a Dios. Y los pensamientos de Dios los pensamientos de Cristo eran puros y llenos de la plenitud de Dios. Por eso hablaba la palabra. Por eso hablaba aquí. Sí, ¿por qué? Porque la mente de Cristo estaba llena del Espíritu Santo. Correcto. No había corrupción. No había maldad en él. Él estaba sin pecado, ni en su mente ni en su corazón. ¿Por qué? Porque él se rindió completamente al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le llenara su corazón y su mente de los pensamientos de Dios. No tenemos que poner nuestros pensamientos ya en este mundo, sino en los pensamientos, en lo que Él está pensando, en lo que Él está en lo que Dios tiene en su corazón. Y tú te puedes llenar de los pensamientos de Dios y de lo que Dios tiene en su corazón, que es pureza, que es amor, que es paz, que pasa todo entendimiento, que es el gozo inexplicable que Dios tiene en su corazón. Él desea llenarte de su espíritu y de su amor, de su gozo, de su paz, como no tienes idea. Él te quiere sobreabundar de sus pensamientos que son llenos de fruto bueno, del fruto del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, de ser creativo. Dios es tan creativo que oí una anécdota que me llega al corazón, que dice que en el cielo hay ángeles que rodean el trono. Y han dicho: santo, santo por la eternidad, cada vez que le miran su rostro. Santo, santo, santo. Es una anécdota. Y que cada vez que miran el rostro, cada vez que miran su rostro, y la razón que dicen santo es porque miran algo nuevo de Dios. Imagínate, cada vez que dan una vuelta. Y es una anécdota, ¿no? Sí. No es algo real de la Biblia, pero la palabra dice que Dios existe de la eternidad hasta la eternidad. En el corazón de Dios, Él siempre ha existido. Y el gran diseñador, la persona que lo conoce más que nadie, es el Espíritu Santo. Ahí estuvo desde el principio.
Y Él quiere morar en nosotros para que nosotros tengamos esa relación con Él. Y es tu decisión hacer esa decisión de conectarte con Dios, de conectarte con el Señor Jesucristo y de recibirlo en tu corazón. Y con una simple oración tú puedes decir: Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Así es. Perdóname, Señor. Yo quiero conocerte. Dame de tu Espíritu Santo. Y dile: yo me arrepiento por mis pecados. Ahorita mismo. En el nombre de Jesús, tú di eso y te va a cambiar la vida. Haciéndolo de corazón. Haciéndolo de todo corazón. Porque es por fe. Creyendo por fe. Pero el Espíritu Santo, fíjate que, como mencionamos, que es un regalo. Es un regalo, sí. Y tenemos que dar una bienvenida especial al Espíritu Santo. Sí. Es una persona. Entonces tú invitas a Cristo Jesús a morar en ti. Pero también el Espíritu Santo quiere una invitación en tu vida. Nuevamente te lo digo, son personas que no te forzan. Y tú le tienes que decir al Padre: dame de tu Espíritu Santo. Lléname de tu Espíritu Santo. Porque no lo va a hacer si no se lo pides. Sí. No te va a forzar. Uh-huh. No es como el mundo que te está tentando todo el tiempo a que hagas o pienses o digas lo que ellos quieren que tú hagas, pienses o digas. No dejes que el mundo moldee tus pensamientos. Correcto. Y tu corazón. Correcto. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué estás llenando tu corazón? Sí. Lo estás llenando de la palabra de Dios. Lo estás llenando de la presencia del Espíritu Santo. Lo estás llenando de lo que ves en el diario, en redes sociales, en el teléfono, en lo que ves en el periódico, si es que lo lees, o lo que ves en tu alrededor, lo que escuchas en la radio. ¿Qué es lo que estás llenando tu vida? Sí. Llénate antes del Espíritu de Dios. Dice, como mencionabas, no del mosto, sino del Espíritu. Llénate de Él para que puedas cumplir su voluntad y andar por esta tierra en ese camino que, aunque es estrecho, la satisfacción o la plenitud que existe, el caminar en ese camino es incomparable. Incomparable. Sí. Como mencionábamos también, los resultados son la mayoría de las veces inmediatos cuando empiezas a caminar en la presencia de Dios. Y si digo que la mayoría de las veces es porque a veces no lo hacemos conforme a su voluntad. A veces decimos: Dios, quiero hacer tu voluntad, y Dios te dice qué hacer, y no lo hacemos porque creemos como que pues lo voy a dejar para más de rato. Es cuando no es inmediato, cuando decimos: ok, te entrego mi vida, pero nada más puedes entrar hasta la sala, o nada más puedes entrar hasta el comedor, pero mi habitación principal, ahí todavía no. Entonces, cuando tú entregas tu vida completa a Dios, y cuando tú te rindes a Él, cuando tú te vacías en su presencia, cuando tú le pides que te dé a su Espíritu Santo, es en donde empiezas a actuar en su voluntad. Cuando te alejas de su presencia, que mencionábamos en el capítulo anterior, te desconectas de la vida, empiezas a morir espiritualmente. Entonces, buscar la presencia de Dios es una tarea diaria. Nuevamente menciono, el podcast se llama Reset, porque buscamos resetear nuestra vida todos los días, hacer la voluntad de Dios perfecta y agradable. ¿Y cómo has de conocer esa voluntad perfecta y agradable? A través de su Espíritu Santo. Y si no conoces al Espíritu Santo, en el día de hoy te vamos a enseñar cómo recibir o cómo darle la bienvenida a tu vida. A través de una oración. Decirle: ven a mí, aquí estoy, equípame, estoy dispuesto a caminar por donde tú quieres que yo vaya. Estoy dispuesto a hacer lo que tú quieres que yo haga. Instrúyeme, quiero acercarme al corazón del Padre y quiero disfrutar de esa plenitud de gozo que en tu palabra mencionas. Quiero sentir esa paz
que sobreabunda, esa paz que cubre y que pasa todo entendimiento. Sí. Si tú eres esa persona que está dispuesta a dar este segundo paso, que es un paso de fe, porque nuevamente el Espíritu es una persona, pero no la vemos. Con estos ojos naturales no la vemos. Es un paso de fe. Como creemos para salvación, también tenemos que creer en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo, que está aquí presente y que quiere ayudarte. Pero no lo va a hacer si tú no lo invitas a ayudarte. Entonces, hay una oración, Moisés. Bueno, entonces vamos a abrir nuestros corazones. Y como digo, cuando recibimos a Cristo, algo de todo corazón. Así es, Moisés. Algo con todo tu corazón, no nada más de los dientes para afuera. Y dile, Padre Celestial, dame de tu Espíritu Santo. De tu Espíritu Santo. Ayúdame a recibirlo. A recibir la llenura. De tu Espíritu Santo. De tu Espíritu Santo. Bautízame con el fuego. De tu unción. De tu poder. De tu Espíritu Santo. Y de tu Espíritu Santo. Bautízame, Padre. De tu plenitud. Yo abro mi corazón. Para recibir. Tu Espíritu Santo. Instrúyeme. Aconséjame. Acobíjame. Y lléname del amor. De tu Espíritu Santo. Yo lo recibo hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Pues yo me llamo Moisés. Y yo me llamo Elías. Y esto es Reset.